Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma del canal UniAmérica. Y antes de comenzar, les solicito, por favor, que se suscriban a este canal. Y si les gusta el programa que vamos a pasar, nos encantaría que nos regalen un like y que nos apoyen a compartirlo. Mi nombre es Isabel Cañizares y hoy tenemos un programa muy especial con invitados también muy especiales a quienes tengo el gran honor de presentarles. Tenemos aquí al doctor Jesús Corona Osornio, director y conductor del Acento, programa periodístico internacional. ¿Cómo estás, mi querido Jesús? Muy buenas noches. Pues me siento muy honrado de esta invitación, de compartir micrófonos contigo y con los dos invitados que no me adelanto que tú vas a presentar. Gracias, qué amable. También les presento a el licenciado Jorge Arrega, que es analista político y periodista y escribe en el New York Times, además de salir en diversos medios de la comunicación. Un gusto saludarte, Jorge. Mi querida Isa, muchas gracias, también el gusto es mío, y un gran abrazo a mi querido Juan y al doctor, con siempre admiración y respeto. Listos para darle. Bueno, pues todos conocemos a nuestro gran amigo, muy queridísimo de todos, corresponsal en Estados Unidos, en varios medios periodísticos y director y conductor del exitoso programa Juntos pero no revueltos. Y por si fuera poco, es productor ejecutivo en la cadena UNE. Muchas gracias por permitirnos participar en esta gran cadena, mi querido Juan. Querida Isa, es un honor para mí. Primero que nada, es un honor para mí que estés aquí. Es un honor para mí que empieces con este programa, que esperamos que sea uno de muchos. Y obviamente te quiero agradecer que hayas escogido pues este canal UNE, que es un proyecto nuevo, es un proyecto que están haciendo entre varios compañeros periodistas, donde ya hemos tenido el gusto de recibir al doctor Corona, a Jorge Arrega. Y la verdad, esta noche me da muchísimo gusto que me hayas invitado a este nuevo programa tuyo. Y un placer, como siempre, porque siempre es un placer compartir micrófonos con el doctor Jesús Corona, que es un gran maestro, de quien además tengo el gusto de ser colaborador en su programa, uno de sus colaboradores en el programa del Acento, por All Incán TV, y el placer de siempre de poder platicar con un buen amigo y un profesional como Jorge Arrega. Eso es todo. Todos son excelentes. Y es para mí un honor volver a platicar con los tres. Para mí son mis tres mosqueteros, muy queridos por mí siempre. Bueno, amigos, vamos a tratar el tema de las reformas que pretenden hacer en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y entre ellas tenemos la reforma eléctrica, que por cierto, hoy se estuvo revisando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no llegaron, ¿cómo creen? No llegaron a ninguna conclusión, por lo que Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte, la pasó para sesión para el próximo jueves a las 11 de la mañana. La llamada Ley de la Industria Eléctrica, que según el presidente es para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que por cierto ya dejó de ser una empresa de clase mundial, desgraciadamente, sí, pues no está sirviendo de mucho, ya está siendo muy criticado. Y quiero decirles que los 11 ministros de la Suprema Corte deben fallar esta semana a fuerza sobre una acción de inconstitucionalidad y dos controversias constitucionales presentadas por miembros del Senado, la Comisión Federal de Competencia Económica y el Estado de Colima. Esta reforma elimina el criterio económico para despachar primero las plantas de la CFE y además revisa de forma retroactiva los contratos, así como la revocación de permisos de autoabastecimiento obtenidos, según ellos, en fraude de la ley. Además, por mayoría de votos, se consideró que la ministra Loretta Ortiz Alf participará activamente en la discusión y votación de dicha reforma. ¿Cómo ves, Jorge Arrega, reformas o deformas? Mira, Isa, es una buena pregunta. Para mí son de formas. Yo en varias ocasiones he comentado que México tiene una gran enfermedad. Hoy nuestro país tiene una enfermedad terminal que se llama discurso demagógico 4 terminal, en donde todos los días y con todas estas reformas
la gente está inundada principalmente de lo que es mentira, propaganda y agitación. Esto a mí me preocupa y sé que muchas veces no se puede o no se debe contestar una pregunta con otra pregunta, pero yo quisiera poner sobre la mesa, al estar analizando las deformas que hoy está presentando el presidente, yo quisiera escuchar a Jesús, a Juan también, que me pudieran decir si realmente, cuando tú analizas estas reformas que están queriendo impulsar, la verdad es que no hay ni pies ni cabeza. Estoy hablando de la energética, estoy hablando de la que ya empezaron a comentar electoral. Y entonces mi pregunta sería, ¿realmente el presidente busca que esas reformas se acepten, vayan hacia adelante, o simplemente es la madre de todos los distractores para tener a todo mundo en discusiones, en foros abiertos, en donde se está discutiendo lo inexplicable para que la gente deje de ver el desastre en el que cada día se hunde más el país? Eso para mí sería un punto medular en cuestión de lo que de verdad no veo ni pies ni cabeza, y en muchas de estas reformas que está planteando, el mismo presidente sabe que no van a pasar. Entonces, si sabe que no van a pasar, ¿por qué las presenta? ¿Será la madre de todos los distractores? Perdón que conteste parte de tu pregunta con otra pregunta, pero para mí este punto es clave para ver también qué opina Juan, Jesús al respecto, porque no le encuentro ni pies ni cabeza a las deformas que está presentando si le podemos llamar presidente. Y más viendo que el PRI también se va a pronunciar en contra de la reforma eléctrica. Y quisiera saber, antes de preguntarle a nuestro querido Juan, ¿qué opinan en Estados Unidos sobre los tratados de libre comercio si se lleva a cabo? ¿Tú qué opinas, Jesús, sobre estas reformas, no nada más la eléctrica, sino también la electoral? Mira, en cuanto presente la electoral, el INE ya estará muerto. De hecho, el INE ya es un cadáver. O sea, no le demos vuelta. Así nos paremos de manos, así mañana vayamos 50 millones a marchar. El INE ya está muerto. Le hace falta nada más el tiro de gracia, que será después del 10 de abril, cuando este sujeto presente las iniciativas de ley. Quizás le va a costar trabajo porque hay que reformar la Constitución, pero yo veo muy blandengues a los partidos. Yo veo que las senadoras del PAN muy activas en Twitter, y no las veo tomar acciones. Los partidos políticos muy activos, a la reforma, pero no toman acciones. A López Obrador se le enfrenta con marchas. Es como darle, decía mi abuelo gallego, un periodicazo en plena trompa. Es acabar con él con sus mismos métodos. Pero en un país donde desgraciadamente las personas prefieren estar tumbados en el sofá, difícilmente van a reaccionar en estos días. Van a reaccionar cuando vean que López Obrador, y lo he venido diciendo y lo sostengo, se quiere perpetuar en el poder, y lo va a hacer, lo va a conseguir. ¿Por qué? Porque no hay una sociedad grandemente organizada. Los partidos políticos, esa microoposición, no sirve para nada. Y en cuanto a la reforma eléctrica, mira, ¿por qué encontraron esta salida en la Suprema Corte de Justicia? Porque efectivamente no va a tener los votos suficientes en la Cámara de Diputados ni en el Senado, y obviamente no va a ser bienvenida su reforma, se va a rechazar. Y entonces encontraron esta manera a través de Loreta Ortiz, que esta ministra, que es totalmente fiel a Andrés Manuel. Y hay otros tres magistrados más que son leales y fieles. Yo digo fieles, como si fuera un can. Son fieles a Andrés Manuel. No tienen capacidad de criterio, no les importa el país, el pueblo les importa nada, y lo que buscan ellos es quedar bien con su amo. Aquí el problema, querida Isa, aquí el problema es que solamente se necesitan 4 votos. 4 votos para alcanzar el objetivo. No se requiere de los votos del Pleno. Con ya 4 votos, tiene 3, ¿no, Jesús? Y ya tiene 3. Ya tiene 3. Y el de ella 4. No importa que pierdan, no importa que pierdan. Es decir, el fondo es que la ley se va a quedar como estaba antes de la ley de Peña Nieto. Es decir,
vamos a retroceder otra vez 50 años. Pero ahí están los que reciben una dádiva aplaudiéndole. Y este señor el domingo lo que va a hacer, para finalizar mi comentario, lo que va a hacer es el lunes salir a decir, pues nada, no pudieron los aspirantes a fifís impedir la votación y salieron a votar en cantidad exuberante, 11 millones de mexicanas y mexicanos, a pedirme que yo continúe en el cargo y así lo haré. Y esto le va a dar pie para presentar el 10 de abril la reforma electoral y reventarle el alma al INE y al Tribunal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, yo creo sinceramente que la democracia en México están a punto de retirarle la asistencia respiratoria, están a punto de aplicarle la eutanasia. Qué desgracia, qué lamentable. Mientras las personas siguen barruntando una serie de cosas que, bueno, en fin, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Juan, ¿cómo ven en Estados Unidos esta reforma? Porque ya ves que ya se cancelaron contratos desde hace ya casi 2 años con las energías limpias y renovables, y ya tenemos penas convencionales, y ya tenemos multas, y ya tenemos llamadas de atención por los acuerdos internacionales en que pues han incurrido la falta. ¿Qué opinan en Estados Unidos? ¿Qué esperan? ¿O cómo lo están tomando? Mira, fíjate, Isa, que yo he tenido oportunidad de platicar. La semana pasada tuve oportunidad de conversar con 2 congresistas. Uno de ellos es actual congresista en federal y el otro es un candidato a congresista por el estado de la Florida. Y los 2 coincidieron en lo mismo. Me dio mucha curiosidad lo que me dijeron, porque, a ver, ellos aquí en Estados Unidos saben el tiempo que le falta a López Obrador. Por supuesto que están observando con muchísima atención lo que está pasando, pero ellos saben que lo que está sucediendo en este momento en México, o sea, por lo menos en lo que se refiere a la presidencia de López Obrador, tiene el tiempo contado. Estados Unidos ya no está viendo lo que está sucediendo en este sexenio. Estados Unidos está en este momento más pendiente de lo que viene después de este sexenio. Y en base a eso es donde yo creo que Estados Unidos va a empezar a apretar más. ¿Y por qué digo va a empezar a apretar más? Estados Unidos tiene muchos puntos de donde apretar. Estados Unidos tiene los aranceles, tiene la parte de las remesas, que no puede cancelarlas todas, pero sí puede poner impuestos y puede dificultar las remesas. Y por otro lado, pues tienes las empresas que obviamente van a arbitrajes internacionales. En este momento calculan los daños a las empresas internacionales, las empresas americanas, por más de 10,000 millones de dólares. Es decir, para que el público que nos ve entienda, estas empresas, gran parte de estas empresas, son empresas que en su mayor parte se constituyen con el capital del Exim Bank, es el capital de los que pagan impuestos en Estados Unidos, y el gobierno de Estados Unidos apoya a estos empresarios que quieren tener un venture a nivel internacional, como es el caso de México. Ahora, hay que recordar que estas empresas tienen contratos firmados con CFE, tienen contratos firmados con Pemex. Entonces, por supuesto que México perdería los arbitrajes internacionales. 10,000 millones de dólares no es cualquier cosa. Estamos hablando del 76% del producto, equivale al 76% del PIB del año pasado en México. O sea, equivale al 20%, para que nos demos una idea, equivale al 20% de las remesas del año pasado, del 2021. O sea, no es cualquier cosa. Lo preocupante es que México no tiene con qué pagarlo. Entonces, hay factores. Yo creo que el factor económico es lo que en algún momento dado puede llegar a reacomodar las cosas de tal manera que las cosas sigan pendiendo de un hilo, o por lo menos en lo que tiene que ver en la parte económica. Hay que entender que los presidentes vienen, los presidentes van, pero las empresas se quedan. Las empresas paraestatales y las empresas privadas son las que se quedan. Lo que sí le puede terminar siendo muy caro a México, pues es saliendo muy caro, es la parte de los aranceles. Y eso no solamente va a afectar la economía, va a afectar los empleos, va a afectar la economía de México, van a venir el cierre literal de muchísimas fuentes de trabajo,
y obviamente los arbitrajes internacionales a los que van a condenar a México a amarrarse por lo menos por los próximos 10 o 15 o 20 años. Voy a ir un poco al punto político de lo que comentaba el doctor Corona. A este presidente ya no le importa el desastre que está causando, porque él no ve más allá de su sexenio. No les importa en absoluto lo que darle al traste a la economía en México, porque claramente tienen un proyecto, no tienen un proyecto de país, tienen un proyecto de poder. Lo único que a este gobierno le importa en este momento es ganar las elecciones. Ya ni siquiera te diría que les importa la revocación de mandato. La revocación de mandato yo pienso que la ven como un experimento. Y cuando ellos tiran en la mesa este tipo de propuestas, como por ejemplo la reforma eléctrica, la reforma electoral, no es con un solo fin, es con diferentes fines. Es decir, ellos saben que cada propuesta que tiran tiene varias aristas. ¿Cuáles son las aristas que puede tener, por ejemplo, la revocación de mandato? Pues simplemente que el señor quiere medir si todavía su voto duro está ahí, o cuál es el voto duro que tiene todavía a nivel popular. Quiere medir también la fuerza del INE, quiere hacerlo con el pretexto de empezar a meterle los embates más fuertes al INE. Yo coincido con el doctor Corona también. A partir del lunes, los embates para el INE van a estar, pero durísimos, durísimos. Y con la retirada dentro de poco tiempo, eventualmente después de las siguientes elecciones, tanto de Lorenzo Córdoba como de Ciro Murayama, al momento de que el presidente comience a meter a sus incondicionales al INE, va a empezar a suceder lo mismo que veíamos en el Banco de México, que acabamos de ver en el Banco de México. O sea, el INE es prácticamente ahorita una de las pocas, si no es que una de las contadas, una, dos o tres instituciones que todavía pueden hacerle frente al presidente. En la parte democrática, como dice Jesús, en lo que le queda de democracia a México, el INE es lo único que ahorita se interpone entre una eventual autocracia, que lo único que va a pasar es que se va a radicalizar mucho más de aquí al fin del sexenio. ¿Y por qué se va a radicalizar? Porque este presidente ya sabe, y los que lo rodean, saben que han dilapidado su capital político. Le ha dado en la madre al capital político de él. Saben y le tienen pánico a la respuesta que puedan tener eventualmente el próximo domingo, porque si el próximo domingo hay 7, 8 millones de votantes, pues también ese resultado se puede interpretar de muchas maneras. Puede haber 8, 10 millones de votantes, 12 millones de votantes, y por eso están tan desesperados y no quieren que esto parezca como que ya dilapidó, como que ya se está quedando sin capital político, que esa es la realidad. Pero ahora viene el otro problema, que es del que casi no se habla y que lo hemos inclusive comentado nosotros cuatro en otros espacios. No se está hablando mucho de la injerencia del ejército y del crimen organizado en las elecciones. Lo que acabamos de ver el día de ayer, lo que vimos, por ejemplo, con el secretario de gobierno tomando un avión de la Guardia Nacional, que en realidad es de la Sedena, ver ahí a un general uniformado, no un militar uniformado, ver que se utiliza el avión de la Sedena para hacer proselitismo político, en donde viajó el secretario de Gobernación, viajó el presidente de Morena y sus comitivas respectivas, es también una señal que le están dando a la gente para decirle, miren de lo que somos capaces, nos vale madre la ley y vamos con todo, por todo. ¿Por qué? Porque por lo mismo, repito, hay que acordarse, tienen un proyecto de poder, no tienen un proyecto de gobierno, tienen un proyecto de poder, les urge un maximato. Ellos saben que eventualmente la revocación de mandato le pudo haber dado chance a López Obrador una oportunidad de tener un maximato, pero se equivocaron en el cálculo, calcularon mal, porque el resultado es lo que este señor ha dilapidado su capital político. Entonces ahora está preocupado porque no quiere que se vea poca gente. Suceda lo que suceda el domingo, y eso creo que los cuatro lo tenemos más que claro y mucha gente que nos ve, la culpa se la va a echar al INE y los embates que van contra el INE van a estar durísimos. Y para terminar el comentario, la actitud de lo que yo vi del PRI, de cómo estamos viendo que parece que el PRI está cambiando de estrategia, ¿no? Por ejemplo, el haber expulsado
de sus filas a Quirino Ordaz, el ver el discurso de Alito, el ver cómo los 71 diputados o los 71 diputados del PRI cierran filas todos con su presidente, y una sorpresa que me llamó mucho la atención, porque además estoy viendo un discurso del PRI con una actitud un tanto cuanto diferente, y aquí yo no sé si ustedes la percibieron, pero el ver ahí junto a Alito a un señor que se llama Manuel Añorbe, sí, Manuel Añorbe, hay que recordar que es fue operador político de Manlio Fabio Beltrones. Entonces, Sí. algo a mí me dice que también un poco ahí detrás está operando o está empezando a operar Manlio Fabio Beltrones, y lo que se habla entre pasillos y lo que se dice entre pasillos, que lo conversábamos, Isa, es que el PRI todavía creo que tiene unos cuantos hilos por ahí que puede jalar. Se habla de videos, se habla de cosas que inclusive se planearon junto con el grupo de Atlacomulco, la gente de Peña Nieto. Se habla por ahí de que al final de este sexenio puede haber otro pacto de impunidad, ¿no? Es decir, que si Morena no gana, Morena ya está tendiendo un pacto de impunidad con el mismo partido que le permitió llegar al poder. Hasta ahí lo quiero dejar ahorita y ya iremos conversando. Es muy cierto lo que estás diciendo, porque si bien cuando López se quiso meter con Peña Nieto, empezaron a salir videos pues de su hermano recibiendo dinero, que fue el primer video que sacaron. Así es que sí es muy cierto lo que no, o sea, no lo veo fuera de lugar lo que estás comentando, Juan. Sí pueden salir más videos y empiezan con acciones que no les guste con el pacto que hicieron. Entonces, sí estamos sabidos de que sí existen más videos. No lo veo tan fuera de lugar. Y además, Isa, a un tema que está confirmado se da al menos una llamada semanal, y esto confirmado por fuentes dentro del Palacio Nacional, entre López Obrador y Peña Nieto, en donde están platicando, donde tienen una comunicación permanente, en donde los dos buscan de alguna manera llevar la fiesta en paz, porque cada quien sabe que tiene elementos que pueden dañar a los otros. Entonces, es algo que totalmente confirma lo que acaba de comentar Juan y lo que estás comentando tú, Isa. Así es. Sí, pues, o sea, no entonces, hay que dar por perdido al PRI. Por eso te digo, a mí me extrañó mucho el cambio de... Además, hay que también ver la estrategia comercial, ¿no? No sé si vieron ustedes el discurso, pero, por ejemplo, el discurso, todos ahí detrás de su presidente, atrás de él, cerrando filas con él, la pantallota con el megalogo del PRI atrás, o sea, dando una sensación de grandeza, de poder, hay que ser también realistas. El PRI saben cómo manejar ese tipo de cosas. Entonces es no nada más el discurso, sino el lenguaje visual, todo lo que quieren mostrar. El cambio de poderes es un juego también de ajedrez, porque estamos viendo a un grupo de gente que tiene a México secuestrado ahorita, pero que claramente llegaron con la actitud de, te voy a quitar a ti para ponerme yo. O sea, yo no vengo aquí para cambiar las cosas, es quítate tú para ponerme yo, y ahora que me puse yo, agandallo el dinero, agandallo toda la lana, agandallo todo el poder, pero tranquilamente puede haber alguien atrás jalando los hilos diciéndole, chíngate todo lo que quieras, llévate todo lo que quieras, ya subiste al poder, ya tuviste tu presidencia porque estuviste chingando 18 años, perdón por las malas palabras, estuviste chingando 18 años, ya vete, ok, ya tienes todo lo que quieres, ya vete, pacto de impunidad, que te vaya bien y listo. Y ahora sí a lo que nos truje. Y hay que ver, no hay que perder de vista, que ahorita el PRI obviamente tiene a Alejandro Moreno, pero tiene a uno de los candidatos que se están posicionando más fuertes en la oposición, que es Enrique de la Madrid, que está sonando sí. mucho. Yo desde ahorita te digo, y se los digo, y no sé si lo comparte el doctor y Alejandro, yo descarto a Lili Téllez, porque lo de Lili Téllez se me hace un fraude, y ya vimos de lo que es capaz Lili Téllez, ¿no? Bueno, no vayamos tan lejos, la señora tiene sus oficinas en TV Azteca, entonces podrá salir a dar discursos y muy acá y muy flashazos, sí, yo busco la presidencia y todo, pero a la hora de que el señor, el dueño, el que le paga, le jala las cuerdas y le dice, aquí no le entres, pues la señora se enferma de las cervicales y no va a la votación y deja que se dé lo de la selva. Entonces ahí ya sabemos por dónde está la cosa.
La señora Kenia López Rabadán, la senadora, mis respetos, obviamente, pues ahí va, grita, hace su contramañanera. Yo realmente a la que yo veo fuerte, bien posesionada, inteligente y brava en el Partido Acción Nacional es a Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez se me hace una persona coherente con lo que hace y con lo que dice. Y respecto al señor Marco Cortés, de verdad, yo siempre he dicho que es una persona, no es la primera vez que lo digo, siempre lo he dicho, es una persona que no tiene liderazgo. El PAN está dividido precisamente por culpa de él, porque hay sesgos en su liderazgo. Entonces, el ver un partido que ahorita se posesiona como el PRI, en el caso de lo que el PRI hizo, va a poner al PRI también en la punta del iceberg y en la punta de lo que puede ser de hoy en adelante esta coalición. Y aquí la pregunta vendría a ser, ¿qué va a hacer Movimiento Ciudadano? Es decir, ¿dónde queda Movimiento Ciudadano? Si me permiten hacer un comentario, estoy de acuerdo con un 80% de lo que dice mi Juan Shein. Ahorita estamos entrando en una guerra psicológica entre el PRI y el Movimiento de Regeneración Nacional, conocido como Morena. ¿Qué dicen los de Morena en torno a que su partido no tiene una estructura como la del PRI? Pues ellos dicen, muy simple y sencillamente, que ellos son un movimiento, que son un partido movimiento. Esto les da pie a estos señores de Morena a poder hacer todo lo que se les pegue en gana, sin tener marcadamente las tribus que hubo en el PRD y que se mudaron a Morena. No se mudaron, se las robó Andrés Manuel López Obrador, como se robó el presupuesto del Partido de la Revolución Democrática para construir este movimiento que hoy gobierna. Coincido plenamente con Juan en que estos no tienen un plan de gobierno, por supuesto que no, tienen un plan de poder. Y yo agrego, y vuelvo a insistir, y vuelve la mula al trigo, López Obrador no está pensando solo en México. López Obrador va a continuar después del 24. La pobre de Claudia Sheinbaum va a ser usada como un juguete. A López Obrador no tiene, ¿cómo se dice?, lealtades para con nadie que no sea él mismo. Él, sin decirlo, está impulsando a Dan Augusto para que todos vayamos de un lado para otro. Lo de los videos, lo he escuchado, querido Juan, lo he comentado, no es un secreto para nadie. Yo trabajé para los servicios de inteligencia de este país. Tengo mucha información que no puedo compartir, evidentemente. Y tengo muchos contactos, muchos amigos que me dicen, lo más grave que puede aparecer es que su otro hijo, el que casi no hace ruido, el que es uno de sus asesores más cercanos, junto con Beatriz Gutiérrez Müller, son los más cercanos asesores de López Obrador. En cuanto aparezca el hijo recibiendo fajos de billetes tipo René, ¿cómo se llamaba este ampón? Bejarano, el esposo de Dolores Padierna. ¿Qué más puede haber? ¿Qué más puede haber? Lo más grave de todo ya se presentó. Pío López, el otro cuate Martinazo, la prima, ahora el gordo allá en Estados Unidos con la casona, que sí tenía que ver con los empresarios que están en la 4T y que han recibido muchísimos millones de dólares en contratos. Baker House, ¿cómo se llama, no? Entonces, yo creo que no puede haber ya una cosa así escandalosa. No va a pasar nada. A Andrés Manuel no le afectan los vídeos. Acuérdense lo que pasó con Bejarano, lo echó, lo metió a la cárcel, luego lo liberó y tan, se acabó el problema. Cuando la corrupción es de parte de Morena, ¿con qué la justifica? No es corrupción. Son aportaciones que le hicieron al movimiento. Cuando la corrupción es de otros, es severo, criticando, alzando la voz. El pacto con Peña Nieto me parece que se ha exagerado. Efectivamente, los presidentes, todos, López Portillo con Miguelito de la Madrid con Ernesto Zedillo con el Chentón Fox con con Felipe Calderón, Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto. Es decir,
todos los expresidentes tienen que buscar la manera de protegerse. Si no, el primero que hubiera estado en la cárcel es José López Portillo, al que una condena moral a mi padrino, pero no pasó nada. Es decir, ¿qué le sucedió a López Portillo? Pues morir en la ignominia moral de la sociedad. ¿Qué le quitaron? Ni un peso. Y Miguel de la Madrid habló de la renovación moral de la sociedad, ¿y qué hizo? Nada. Al único que metió a la cárcel fue en paz descanse, Jorge Díaz Serrano, y lo tenían a todo lujo, con cancha de tenis, televisión a colores, con canales, con una antena parabólica en aquel entonces. No pasó nada, tampoco le quitaron nada. Entonces, yo creo que se exagera en lo del pacto. Creo que en Estados Unidos están cometiendo un error muy grave, en mi opinión personal. Juan me podrá corregir, vive allá, pero creo que solo algunos congresistas están viendo el peligro inminente de que este señor López empiece con locuras más grandes que las de Hugo Chávez. Va a viajar en mayo a América Latina Andrés Manuel con una maleta cargada de dólares para repartir en los países. ¿Qué es lo que él pretende? Convertirse en el líder moral de América Latina, convocar a una reunión en América Latina, conformar la Unión Latinoamericana de países libres, bolivarianos. Y no hay que olvidar, Jesús, que además busca él, en eso busca también crear una moneda, una sola moneda para Así América es. Latina, ¿eh? Y yo tengo el documento donde se propone que se llame Bolívar o Azteca. O Exacto. sea, Andrés Manuel López Obrador va por todas las canicas y le va a importar, perdonen la expresión, le va a importar un carajo lo que suceda. Él sabe que puede cambiar la Constitución, él sabe que puede hacer muchas cosas. Yo veo el peligro inminente para el 2022, que las 6 gubernaturas en disputa las gane Morena, y entonces estamos jodidos porque los congresos locales que se sumarían al Congreso, a la Cámara de Diputados para cambiar la Constitución, tendrían mayoría, y en el 2024 no va a quedar ni pizca de la microoposición que hoy tenemos. Coincido, hoy le escribí a Kenia López Rabadán, muy buen hilo, señora, pero es puro bla, 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 puro bla, 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 y no hay acciones. Su partido se está robando el presupuesto que le da el INE y no organizan nada. Y usted, muy linda, muy hermosa, repartiendo gritos, repartiendo tuitazos, y no pasa nada. Lo de Lili Telles lo dijo muy bien mi amigo Juan Cheín, lo suscribo, y yo nada más agregaría, Lili Telles lo único que tiene es verbo. De ahí en fuera lo demás, con todo respeto, le gira la canica un poco, pero tampoco es la gran cosa. No va a ser candidata ni precandidata a nada, a nada. Y la señora Xochitl Gálvez no es bien vista en el PAN, no es muy del agrado de muchos panistas. A mí me agradaría que se lanzara como jefa de gobierno o que se lanzara como Y tiene presidenta. intenciones para la Ciudad de México, ¿no, Jesús? Hasta donde se sabe. Totalmente, totalmente. Sí. Ella dice, sí, sí voy. Y si ella va, yo le regalo mi trabajo y me sumo a su campaña con tal de que se largue Morena. Hasta aquí dejo mi comentario, querido Juan, querido Jorge Arriaga, querida Isabel Cañizares. Bueno, les voy a decir algo. Están proponiendo, precisamente para que no estén cambiando de manera tan abrupta la Constitución y tan impune, la moratoria constitucional. ¿Quién la propone? El diputado Ignacio Loyola Vera, exgobernador del estado de Querétaro, la está proponiendo, y es la única forma de frenar a López Obrador y poner freno en las cámaras, sobre todo lo que es a Morena, que tiene la mayoría en el Congreso. Y, o sea, no habrían cambios en la Constitución, por lo menos de aquí hasta el 2024. Es lo que están proponiendo y parece ser que se va a aceptar de buen agrado. Y por último, creo que para llegar al 2024, para quitar a Morena, a fuerza debe de haber una alianza. No debe de haber separaciones dentro de la oposición y solamente así podrían ganar, quitar a Morena con una alianza. Que además estábamos platicando y Juan y yo en la mañana, y ya vamos a despedir con nuestro programa,
en la mañana que una alianza sí podría ser factible hasta para negociar con el ejército. O sea, el que sea candidato que proponga a la oposición pueda hasta negociar con el ejército, hacer ciertas promesas si es que llegara a quedar como presidente de la República. Es lo que estábamos comentando. Fíjate que por culpa mía que llegué tarde a la entrevista aquí en la cadena UNE, pues se nos fue el tiempo y ya no hablamos de lo del ejército, que es un punto que Juan y yo hemos platicado, hemos insistido mucho. El ejército trae un poder brutal y no veo yo la manera de sacarlo. Ojalá una alianza opositora, que yo veo muy difícil que la alianza opositora aplaste a Morena porque van por todas las canicas, insisto, y no les importa violar la ley. Yo creo que el ejército va para largo y por ahí en una de esas la boca se me haga chicharrón, como decimos acá en México, vamos a tener un general en Palacio Nacional. Y, Cuidado. y Sí, yo además estoy de acuerdo. un régimen que se dice pacifista, que se basa en un ejército totalmente politizado, en donde hoy el ejército es la columna vertebral del régimen y la garantía de que cualquier intento serio de disidencia podrá ser acallado con sangre. Eso hay que tener mucho cuidado. Sí, fíjate que además Esperemos. no sería nada raro ver, por ejemplo, lo que está diciendo, por ejemplo, el doctor Corona y Jorge, una transición al ejército. O sea, no necesariamente tiene que ser un golpe de Estado, ¿eh? O sea, No, puede ser una transición directa que tengamos, como bien lo menciona Jesús, un general como presidente y a partir de ahí, pues se acabó. El problema, lo que yo veo es que, mira, mientras tengamos políticos o aspirantes a candidatos que pertenezcan a un poder fáctico, no tenemos mucho para dónde avanzar. Por eso siempre he dicho y lo hemos platicado y lo he platicado con el doctor Corona muchas veces, es la sociedad civil la que debe tener la solución y la que debe tener la batuta. Pero al momento de que venga un candidato que sea de oposición, es un candidato que tiene que buscar dos flancos. Uno, que esa oposición, que no se escude además y que no se respalde bajo la figura de una sola persona. Lo que debilita a las autocracias es cuando las autocracias se enfrentan a un bloque, a un grupo, a un bloque opositor, no a una persona. Aquí ya no se trata de un caudillo para que llegue y hable mal del otro y que luche contra otro. Aquí se trata de un bloque. Segundo, ese bloque opositor tiene que sentarse a negociar como bloque opositor con los Estados Unidos. Así es como yo lo veo. totalmente. Y punto número 3, ese bloque opositor tiene que sentarse en algún momento con el ejército, porque yo no apostaría, ojo, yo no apostaría que el ejército está unido. Yo creo que el ejército está dividido. Y esto lo sé por gente con la que yo también he hablado del ejército y con personas y con gentes de alto mando de abolengo, muchos de ellos ya retirados, que me han dicho, el ejército sí, efectivamente está dividido. No todos están Totalmente. contentos porque no a todos les salpica. ¿Me explico? Habrá Sí, unos que se claro. van a comprar, van a estar los que se van a comprar sus camionetotas con su casota. Al final del sexenio tendremos muchos nuevos ricos, pero va a haber en algún momento que sentarse a decirles, a ver, yo no les voy a quitar sus privilegios, pero aquí nos tenemos señores que sentar a negociar. así es. El reconstruir un país también requiere de la inteligencia de una persona o de un grupo de personas que sean capaces de llegar y decirles, a ver, a ustedes que les estamos dando lana, que ustedes ya están acostumbrados a sus programitas sociales, va a llegar un momento en el que ya no va a haber lana para darles. Entonces, ¿qué quieres, lana o chamba? ¿Qué prefieres? ¿Dinero o trabajo? Si te doy chamba, te puedo pagar más. Y entonces empezar a reconstruir el país. Reconstruir el país puede que no tome tanto tiempo, porque sabemos cuál es la ruta que hay que tomar. Pero para eso hay que estar conscientes que hay que dejar que este gobierno, hay que ver qué tanto se aguantan los embates de aquí a que acabe el sexenio. Hay que dejar que esta bola de orangutanes y de criminales y sinvergüenzas se acaben de robar lo que se tengan que robar. No va a quedar de otra. Y llegar a construir la pedacería, pero también llegar a construir de fondo la política en nuestro país, porque está más que Oye, claro, como Juan, bien lo menciona Jesús, no funciona ya la política de partidos, hay gente en los partidos políticos que pertenecen a poderes de facto, se necesita más gente de la sociedad civil en los partidos. Los partidos necesitan abrirse
Hay gente con mucho talento que puede reconstruir México. Si esto no pasa, vamos a seguir cayendo en los mismos vicios de los que habla el doctor Corona. Cada 6 años tenemos el grupito de poder, y cuando el pueblo está hasta la madre del grupito de poder, entra un pinche grupo de rateros como el que hay ahorita. Entonces, hay que estar Oye, conscientes. Juan, y se nos escapa un punto. Todo el mundo habla de los empresarios y los empresarios están empinados con Andrés Manuel. Son la oligarquía. Es que son la oligarquía. Ellos ahorita son la oligarquía. Mientras a ellos no les llegue el agua acá arriba del cuello, claro, ahí van a estar felices. Eso de que los empresarios están con el pueblo, mis cataplines, no, coño, hombre. eso es mentira. Los empresarios están con sus cuentas de banco. Exacto. Y otro tema también, Jesús, Juan, que también creo que valdría la pena también poder discutir es como ciudadanos debemos de aprender a votar. Es decir, totalmente. Tema, sí. Esta moratoria constitucional que hoy se busca es que de repente vamos los mexicanos a las urnas y todos del mismo color. No analizamos quiénes son los candidatos, quiénes son, simplemente eso, estoy contra Morena, todo azul y votan por todo azul sin saber que esas mafias de las que tú hablas, Juan, se presentan de un lado y del otro, solo cambian los nombres. No razonamos, no creamos mediante nuestro voto la división que debe de haber para que haya contrapesos. Y para mí ese es también un tema que a lo mejor vale la pena platicar, aquel que vota solamente por dolor y va por un solo color. Exactamente. Muy buen tema. Muy buen punto, coincido. Pues Coincido. sí. Es que a los mexicanos nos tiene que caer también el 20. Fíjate, hace ratito que decía Jesús algo bien importante. Lo que está pasando en México no es nada más porque hay un grupúsculo de gente que tiene secuestrado a México. O sea, yo siempre lo he dicho y lo hemos hablado, y lo he hablado en el programa del doctor Corona. México es parte de una agenda internacional. Claro. Lo que está pasando en México es parte de una agenda internacional, por supuesto, de lo que sucede con el Foro de Sao Paulo, alias Grupo Puebla, alias toda la bola que ya sabemos quiénes son. Entre ellos los países que hacen la revocación de mandato en América Latina, por cierto. Así es. Es parte de una agenda internacional que, ojo, ¿por qué México es tan importante para esa agenda internacional? Porque tiene 3,500 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Cierto. Eso lo hace importantísimo. Hay que pensar en la geopolítica. Geopolíticamente hablando, para este grupo, la conquista de México es importantísima. Y hay quienes en México les vale madre porque creen que van a ser los líderes morales de América Latina a cambio de que estos grupos se quieran meter a México a hacer lo que quieran. Eso sí es lo que Estados Unidos está observando muy de cerca. Perdón, retomando la pregunta que me hizo Isa desde un principio. Perdón, interrumpí, Jorge. No, básicamente eso, lo que estás diciendo para mí es importantísimo. Yo te tocaste un punto. Dime qué país democrático y exitoso tiene algún ejercicio de revocación de mandato. No, ninguno. Venezuela, no que es tan exitosa Venezuela, ha creado más. Venezuela, Ecuador. Y Bolivia. Así es. Ahora, lo que sucedió aquí en Estados Unidos, en el estado de California, por ejemplo, que hay revocaciones, aquí hay revocaciones de mandato, pero es diferente cómo se maneja la revocación estatal aquí, porque en la revocación estatal, cuando van a revocar a una persona que tiene un cargo público, un candidato que lo va a sustituir tiene que ir a inscribirse. Es distinto ese proceso, pero yo sigo pensando que la revocación de mandato no es necesaria cuando hay democracia. En un país verdaderamente democrático no hace falta una revocación de mandato. Lo que yo sí creo que vale la pena considerar o reconsiderar son los periodos presidenciales de 4 años y que los presidentes tengan derecho a una reelección. Yo no lo veo mal, pero siempre y cuando haya un sistema democrático con instituciones fuertes como las que México empezó a tener y que lamentablemente este imbécil pues las está haciendo pedazos. Ese es el punto. Sí. En esos países exitosos, la revocación se llama reelección. Punto. Oye, pero acá en México, con el garlito, con de los programas sociales y primero los pobres, es la desgracia más grande que le ha sucedido al país. Coincido que esto es un proyecto internacional. Sí hay espías rusos en México, aunque lo diga Marcelito que no, aunque lo diga el presidentito loco que tenemos que no. Por supuesto que sí, y la ambigüedad de Andrés Manuel López Obrador para no condenar él como presidente
la invasión de Rusia, la invasión criminal de Rusia a Ucrania, pinta a López Obrador como lo que es, un verdadero ampón, un verdadero troglodita de la política. Él va a estar donde haya dinero, él va a estar donde haya dinero, y cree que los rusos pues van a poder instalarse en México. Ya parece, ya veo yo, ni siquiera el loco de Donald Trump aceptaría tener a los rusos en su frontera. Eso creo yo, en fin. Pues bueno, mis queridos amigos, ya llegamos al final del programa. Debemos, ojalá que para el próximo programa vamos a tratar estos temas, son muy importantes. Vamos a ver qué pasa con el domingo con el ejercicio de la revocación de mandato, pues lo vamos a tratar para el próximo programa, si me lo permiten. Y pues no sé si quieran decir algo para despedirse, Juan, Jesús y Jorge. Claro, desde el país en donde la paz es guerra, donde la miseria es justicia y donde las tinieblas son luz, a mí me da mucha tristeza que todas las reformas o deformas que estamos viendo, hoy la discusión se centra no en los diagnósticos, no en el daño que pueden causar, sino todo se ha reducido a un simple y triste juego de personas. Los buenos contra los malos, los chairos contra los fifís, y no puede ser que todos hayamos caído en la trampa de que el destino de un gran país se reduzca a hablar de personas y no de consecuencias que puede haber de estas deformas que está empujando la 4T. Un Me gusto. adelanto a Juan Shein, porque quiero que Juan Shein, pues, que es nuestro, es como se dice, quien nos da cobijo en UNE, pues cierre el programa como debe ser. Quiero decir nada más, finalmente, Isa, Jorge, Juan, la locura de Andrés Manuel debe tener freno y no lo va a tener al interior del país, tiene que venir de fuera. La Unión Europea aplicando sus demandas, sus juicios internacionales por esta ley eléctrica que seguramente se aprobará, los Estados Unidos y Canadá. Qué lamentable que tengamos que pasar por esta miserable situación por culpa de un imbécil loco, desquiciado como es Andrés Manuel. Pero de Andrés Manuel López Obrador parece broma, pero no. Mi sueño es verlo en una prisión, hundido en una prisión, porque le ha hecho tanto daño a este país que no merece libertad alguna. Merece un juicio justo, sí, pero un juicio justo que le dé la eternidad tras las rejas. No es posible que Manuel quiera ser el dueño de un país y lo esté consiguiendo. Gracias. Bueno, yo, para finalizar, querida Isa, pues yo sí quisiera primero que nada decirles que se van a venir días muy difíciles para México. A mí como mexicano, viviendo fuera de mi país, viendo todo lo que veo todos los días, padeciendo lo que padecen mis hermanos que viven allá en México y mis padres que viven allá en México, y también el negocio del que yo dependo, que está en México, no puedo ver a México en una posición cómoda desde donde estoy, porque como mexicano a veces siento la impotencia de que me gustaría estar ahí en la trinchera. Y entonces de pronto me doy cuenta de que, pues sí, no puedo viajar a México todas las semanas. Por cierto, recientemente la última vez que estuve fue para mí muy doloroso llegar a ver un aeropuerto, una ICM tan descuidado, llegar a ver a una Ciudad de México tan descuidada, la ciudad en la que yo nací. Me duele ver las colonias hechas pedazos, los baches en las calles. Me duele ver tanta gente pidiendo limosna y tanta gente durmiendo en la calle. Eh, para mí como mexicano, realmente, fíjate, es un dolor cada vez que pienso o cada vez que veo noticias de mi país de hace 4 o 5 años y me pongo a pensar qué diferente era México hace 5 años o 4 años. ¿Cómo ha cambiado México a una velocidad increíble? ¿Cómo se ha deteriorado en 3 años? ¿Cómo se ha deteriorado la vida política? Pero también cómo nos hemos deteriorado nosotros por dentro. Porque todos por dentro lo estamos sufriendo de una o de otra manera. Padecemos de una depresión tremenda como sociedad. Estamos cargando en este momento
llevamos a cuestas una carga muy fuerte como sociedad. Y creo que este gobierno nos ha hecho sufrir a miles de personas en de muchas maneras y de muchos tipos. Tenemos al gobierno más criminal en todos los ámbitos. Tenemos a un gobierno destructor en todos los ámbitos. Pero como sociedad tenemos que llegar a un punto en el que no debemos de permitir que este gobierno nos siga destruyendo mentalmente y anímicamente. Y aquí voy a retomar un comentario que hizo Jorge hace rato. Si no nos unimos como sociedad y no empezamos a entender que el día que nos toque salir a los madrazos, y perdón que ocupe ese término, pero el día que tenemos que salir a los madrazos, vamos a tener que salir a los madrazos todos. Ese día, hasta ese día nos vamos a dar cuenta de lo que somos capaces como sociedad. Voy a retomar una palabra que dijo Andrés Manuel: el pueblo pone y el pueblo quita, que por cierto se la fusila se la fusila a Chávez, como todo lo que le fusila a Chávez, ¿no? El pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, si el pueblo tiene el poder de quitar, no podemos, 92, 93, 94 millones de mexicanos, permitir que un grupo de ampones tengan secuestrado el país. Pero ¿qué pasa? Que tenemos activistas de sillón, como dijo Jesús, o activistas de diván. Tenemos una comentocracia y una opinocracia demasiado grande. Ya dimos el primer paso. Sí, salvar a México no era salir a marchar el domingo. El domingo fue el primer paso que se da, o uno de los primeros pasos. La próxima marcha tiene que haber 40,000 y la que sigue tiene que haber 60,000, pero nos tenemos que empezar a acostumbrar como sociedad a ser más participativos, porque eso es la democracia. La democracia es participativa y bien importante, porque nos vamos a enfrentar al crimen organizado, nos vamos a enfrentar a fuerzas militares que van a hacer todo lo posible por meterle miedo a la sociedad para que la sociedad no vote o para dirigir el voto a otro lado. Los mexicanos tenemos que tomar valor y tenemos que entender que si hay que salir a romperse la madre, lo tendremos que hacer. Si queremos recuperar al país que queremos. Porque si lo vamos a dejar ir, pues desde ahorita entonces hay que empezar a empacar maletas y vámonos para todos lados. Aquí yo veo venezolanos todos los días, veo cubanos todos los días, convivo con cubanos y con venezolanos que todos los días te hablan de cómo era su país. Todos los días te dicen, los cubanos te dicen: no, mi mamá está en Cuba, tengo 20 años que no la veo, o tengo 10 años que no la veo, tengo un hijo en Cuba que no tengo cómo sacarlo y tengo 10 años que no lo veo. Los venezolanos te dicen: sí, Venezuela hace 20 años, tengo arquitectos, tengo gente que tenía una empresa en Venezuela que hoy aquí manejan Uber en Estados Unidos. Yo no quiero ver eso para mi país y no quiero ver eso para mis compatriotas. Yo creo que hemos aprendido, tenemos que aprender de las lecciones de lo que está pasando. Y por último, México no es igual que Venezuela, México no es igual que Bolivia, México no es igual que Ecuador. México tiene otros valores y las mexicanas y los mexicanos los tenemos y los tenemos bien puestos. Así es. Suscribo. Así es. Juan Shein para presidente. Muy bien. Por darnos que Suscribo. Gracias. Una sociedad sin reglas nos aniquila a todos. Bueno, Así pues. es. Y eso es lo que quieren, ¿eh? Quieren gobernar el caos. Eso es lo que están buscando. Exacto. Ciertamente. Porque es lo único que saben hacer, es crear el caos. Mira, ante su fracaso tienen que crear caos. Por supuesto. Tienen que crear el caos para que no se vea la magnitud del fracaso que tienen. Porque ni el Tren Maya, ni el aeropuerto, ni la refinería, nada de eso va a dar resultado, va a valer madres. Este imbécil sabe que ya no tiene capital político y entonces está queriendo dividirnos a todos, distraernos a todos, nos quiere meter miedo a todos. Esa es la realidad. Perdón, otra vez me volví a apasionar. Antes nos decía aspiracionistas, antes nos decía fifís, ahora nos dice que aspiramos a ser fifís. Yo nomás le diría, señor presidente, yo no tengo la culpa de haber tenido cuna. Yo no tengo la culpa de haber tenido apellido. Si usted es tan poca cosa que tiene que juntar su apellido paterno con el materno para que se escuche rimbombante, pues eso es cosa de sus complejos, de sus traumas sociales. Yo no tengo la culpa, como no la tiene Jorge Arreaga de tener una cuna, como mi Juan Shein de tener una cuna, y no es que seamos los príncipes de ningún lado, simplemente
tuvimos madre, tuvimos padre, tuvimos familia, educación, y por eso digo, nosotros no tenemos la culpa de ser lo que somos. Y agregaría nada más que hay que recuperar el mejor antídoto contra la demagogia, es recuperar la decencia. Recuperar nuestra decencia, recuperar la humanidad, conmovernos con el dolor ajeno, indignarnos por lo que está mal y defender hasta con la vida lo que está bien. Pues Isabel, aquí yo hay dos quiero, candidatos. sí, los tres son mis tres mosqueteros, y los tres, Pero yo no presidente, puedo, yo soy vicepresidente interino. y secretario de defensa. Bueno, amigos, nada más es una recomendación. No vivamos del pasado, ya se fue, pero en ese pasado que vivimos tuvimos democracia. El presente no está tan halagüeño por el momento. Tal vez el futuro que todavía no existe lo podamos cambiar con unión. ¿Sí? Que de algo sirvan todos estos espacios, todos estos comentarios y estos programas para concientizar a los que todavía son necios, porque como dijo Voltaire, que es muy difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran. Concienticemos y luchemos, y todos para adelante. Bueno, les agradezco mucho la presencia y la atención al público que nos está viendo. Les recuerdo, amigos, por favor, suscríbanse al canal UNE. Va a ser muy enriquecedor que nos sigan. Y si les gustó este programa, por favor, no se les olvide dar like. Y pues agradezcamos a nuestros amigos Juan Chaín, Jorge Arrega y mi querido Jesús. Siempre se me Corona. olvida tu nombre. ¿Por qué Jesús siempre Corona. ¿Por qué siempre que estoy con Juan se me olvida tu nombre, Jesús? Jesus cierto. Crown, Juan es Jesus guapo. Crown. No es cierto, Juan es no es guapo, cierto. y Jorge Arrega es guapo, yo soy el feíto. No es cierto, no es cierto, ya sabes que es broma. Mi querido Jesús Corona Osornio, a los tres muchas gracias. Yo les digo que son mis tres mosqueteros, los quiero mucho. Y pues nos vemos para el próximo programa, seguiremos hablando de estos temas, a ver qué pasa con esta revocación este domingo y qué va a pasar con el INE. Hay muchos temas todavía que tratar. Gracias por haber estado en Punto y Coma de la cadena UNE. Buenas noches, amigos. Gracias. Hasta luego. In this moment, yes, I cannot say what's wrong or right. No, it's not hard to fool me. No, 'cause I'm addicted to